Un saludo a los amigos de BPI TV, soy Héctor Luis Caldera desde la ciudad de Caracas para presentarle a esta hora una entrevista con Nigmer Evans. Él es politólogo y estamos acá, señor Nigmer, muchas gracias por estar con nosotros a través de las pantallas de BPI TV, pero para analizar un poco lo que ha sido la designación de la nueva cartera ejecutiva del presidente Nicolás Maduro. Estamos hablando del nombramiento de ministros. Vamos a empezar con este nombramiento de ministros y hay mucha polémica a través de las redes sociales con el nombramiento de Delcy Rodríguez como vicepresidenta de la República. Entendemos que hay más ministros, hay desplazamientos de un cargo a otro, también hay ministros nuevos, pero empecemos con Delcy Rodríguez. ¿Cómo usted analizaría esta posición cuando vemos a Delcy Rodríguez que ocupaba hasta, bueno, hace poco la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente, órgano político por excelencia que ha sacado Nicolás Maduro en estos últimos tiempos, y hoy, ahora estamos observando que va a pasar a la vicepresidencia? ¿Cómo interpretamos esta situación? Bueno, lo primero, en el marco global debemos entender que hay una reorganización en función de una redistribución de cuotas de poder a lo interno del gabinete presidencial. Esto se estila ya en los últimos años. Maduro no es ajeno a ello, no lo hace con tanta frecuencia como lo hace Chávez, pero decidió hacerlo. Y esa redistribución no abre nuevas expectativas desde el punto de vista de algún cambio de fondo de su política. Es por el contrario la profundización de una política que incorpora o que remueve gente que no tiene experticia en sus áreas, sino que son, insisto, repartición de cuotas de poder entre la pugnacidad de las distintas tendencias que están debajo del madurismo y de la conflictividad que existe con los intereses del diosdadismo. Entonces, bueno, pierde cuota Diosdado, evidentemente, en el control de unas cuantas carteras. Le dan el Ministerio de Infraestructura como para compensar económicamente la pérdida de otros ministerios. Y en el caso específico que me preguntas de la vicepresidencia, creo que pone en evidencia, ya deja claro, aunque creo que todos los venezolanos lo sabíamos, pero por lo menos para ellos mismos, para el madurismo, deja claro que la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente es una vicepresidencia sin importancia para el gobierno ejecutivo. O sea, ya ese cascarón vacío de la Asamblea Nacional Constituyente, ese órgano supraconstitucional ha sido denominado, pero que realmente es absolutamente subalterno, subordinado a los intereses del Ejecutivo, pues empieza a cobrar fuerza de manera clara en el momento en que la presidenta de la Asamblea Nacional, que está por encima del presidente de la República, formalmente, pues decide subordinarse como vicepresidenta del Ejecutivo. Ahora tenemos una institución inconstitucional como es la Asamblea Nacional Constituyente, pero que de facto cumple funciones acéfala durante unos días, no sabemos cuántos días, 4, 5, 6 días, hasta que la Asamblea Nacional Constituyente el próximo martes decida, si lo logra decidir, quién es el que va a presidir o a sustituir a Delcy Rodríguez. Ahí la lógica aspiración debe ser a que Diosdado presida la Asamblea Nacional Constituyente. Diosdado también era el aspirante lógico a la vicepresidencia. Diosdado es el aspirante a todos los cargos, pero parece que la tensión existente en relación con las cuotas de poder con el madurismo no le permite definitivamente a Diosdado avanzar, sino por el contrario reagrupar la posibilidad de colocar algunos que otros ministros, como el caso de su esposa, que termina siendo una extensión de él dentro del Ministerio de Infraestructura, un poco porque además veamos esta distribución como cuotas de una mafia que está tratando de ver cómo preserva territorialmente y cómo preserva económicamente sus intereses en cada uno de los sectores a partir de ese manejo de las carteras de ministros y creación de nuevas carteras para burocratizar aún más al gobierno. Sí, estaba hablando del caso de Delcy Rodríguez, pero también estamos observando que Tarek El Aissami pasa ahora a otro, o sea, sale de la vicepresidencia y se encarga de una presidencia que se llama de Industrias y Producción Nacional. Un ministerio con una vicepresidencia que es la económica, pero crean un ministerio para darle algún tipo de espacio. Esto pasa generalmente, Maduro lo hace en el momento en que quiere salir de alguien, pero lo pone en una etapa transitoria. A Ramírez de PDVSA lo nombró vicepresidente económico durante un tiempo y vean en dónde está Ramírez en este momento.
Claro, es una situación distinta, hay una dependencia de protectorado por parte de la articulación y el ejercicio de Tarek el-Aissami sobre el gobierno de Maduro. Hay intereses por el medio y hay coaliciones evidentes. Yo no creo que es que Tarek esté de salida, de salida de apoyar al gobierno, pero sí está de salida de perder un poco el control que tenía y la importancia que había adquirido como vicepresidente después de haber sido ministro de Interior y Justicia. La aspiración lógica de salir Tarek el-Aissami de la vicepresidencia era volver al Ministerio de Interior y Justicia. No ha vuelto. Eso le recorta la maniobrabilidad, especialmente en el control de los aparatos de inteligencia y de represión que ha tenido Tarek el-Aissami, y el gobierno de Maduro decide especializarlo más en el área económica, no porque sea mejor o tenga una proyección económica mayor o un proyecto para el país desde el punto de vista económico, sino porque representa una serie de sectores económicos que se han visto beneficiados en este momento con el control de cambio y con la posibilidad del acceso a importaciones y exportaciones en el país. Y él, bueno, ha hecho nicho desde ser gobernador de Aragua con una serie de empresas que se han plegado muy bien a la mafia gobernante en este momento. Entonces, bueno, Tarek el-Aissami pasa a una especie de repartición de cuota económica porque pierde un poco la majestad y la posibilidad del control político que tenía desde la vicepresidencia. Lugo, estamos hablando también del caso de que vemos ahora la gobernadora, exgobernadora Estela Lugo, ahora pasar a esta cartera de turismo. Venía ya Estela Lugo de estar en el control de la zona marítima Miranda, que corresponde a Los Roques, que es un distrito especial, designada por el gobierno, después de haber sido gobernadora del estado Falcón. Y bueno, era como una cuota política que estaba pendiente por parte del exgobernador Montilla, que pues su esposa representa precisamente la posibilidad de la ubicación de esa cuota, y que había sido bastante maltratado después de salir de la gestión del estado Falcón como consecuencia de un gran desprecio que había ganado en el estado Falcón. Sin embargo, goza del aprecio de la esposa del presidente. Por supuesto que Cilia también tiene representaciones en este gabinete, incide directamente en la posibilidad de asignar o no asignar nombres dentro de ese gabinete, y creo que esto es un poco una cuota que responde más a los intereses de Cilia. Hemos visto últimamente que la protesta social se ha aumentado desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista del transporte, desde el punto de vista del agua, y vemos al presidente Nicolás Maduro también hacer nuevos gabinetes, como el gabinete de atención a las aguas. La señora se llama Evelyn Vázquez. Se conoce muy poco o se busca muy poca información a través de las redes en relación a si se conoce el caso de Evelyn Vázquez, pero también vemos el caso del ministro de Transporte, que es Eduardo Piñate. También ver esto de transporte. Sí. A ver, ahí están, por ejemplo, más en el caso de Evelyn Vázquez, más que la figura, lo que representa de la creación de un nuevo ministerio en ese sentido es, bueno, es el reconocimiento público del caos del agua, pero es interesante que nombramos una ministra que no pueda administrar nada porque estamos sin agua en el país, aún a pesar de que ya empezaron las temporadas de lluvia y todo lo demás. Bueno, es un poco, insisto, el reconocimiento del desastre institucionalizado y ministerializado. En el caso de Eduardo Piñate, viene de ser secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela. Era la cuota de Maduro para generarle contrapeso dentro del PSUV a Diosdado Cabello. Parece que no lo logró, y el premio de no lograr el control dentro del PSUV por parte del madurismo, pues es elevarlo al Ministerio del Trabajo, un hombre de un pensamiento aparentemente ortodoxo, de izquierda, que seguramente muy poco podrá aportar a lo que es la dinámica de la necesidad de los trabajadores en el país. Tendrá que resistir ante una confrontación política y social bastante fuerte por parte del sector de los trabajadores. En relación con el del Ministerio del Transporte, Hipólito Abreu. ¿Sí? Hipólito Abreu viene del IFE y además es el único no militante del PSUV dentro del gabinete. Por primera vez los Tupamaro tienen un cargo. No sabemos si se ha separado él de los Tupamaro, pero hasta ayer era miembro de los Tupamaro, muy conocido en el IFE porque siempre andaba con sus séquitos de gente de los Tupamaro, amedrentando a los trabajadores, generando control, con una política bastante violenta en relación a la necesidad del control interno, del control social de los trabajadores dentro del IFE. Y bueno, y ahora representa una cuota de los Tupamaro dentro del gran polo patriótico que pasa por encima de las aspiraciones permanentes del Partido Comunista y del PPT de poder tener alguna cartera dentro del gabinete de ministros de Maduro.
Yo también quisiera que analizáramos, ya entendemos que esta es la nueva cartera ministerial que se está presentando el día de hoy, pero usted estaba indicando que el gobierno se está reacomodando. También está hablando del caso de Diosdado Cabello. Yo quisiera también saber cómo queda Diosdado Cabello, porque muchos han indicado que está perdiendo cuotas de poder, pero usted acaba de indicar que probablemente sea el principal candidato a la Asamblea Nacional Constituyente. De ser mañana el presidente o el próximo martes de la Asamblea Nacional Constituyente, también no habrá un cambio en lo político si llegara a darse este caso. A ver, tenemos que entender que la lógica de Diosdado parte del hecho de que él se siente el segundo embestido después de Maduro para tomar decisiones y para poder tener cuotas de poder, porque así se representó la escena en el momento en que el presidente Chávez, el 8 de diciembre del 2012, pide que se vote por Maduro y, sin embargo, Diosdado estaba al lado, ¿no? Eso quiere decir que había una previsión de equilibrio entre las dos fuerzas que sentía Chávez que tenía dentro de su equipo de gobierno. Por supuesto, Diosdado permanentemente aspira a tener mayores cuotas simbólicas o reales de poder. Sin embargo, el gobierno de Maduro ha decidido mantenerlo en cuotas de control económica, que él ha aprovechado muy bien. El control del CENIAT es un control importante por parte del hermano. PDVSA, el control que tiene en este momento de PDVSA, por supuesto que es la gallina de los huevos de oro, pero que lamentablemente están ahorcando y que ya no produce ni oro ni huevos negros de petróleo, ya no produce, está produciendo cada vez menos. Sin embargo, fíjense cómo le quita el presidente Maduro en el anuncio de la designación de la ministra de Comercio Exterior, le quita la facultad al CENIAT de pechar las exportaciones, que son en dólares, le quita una facultad del hermano de Diosdado Cabello, cosa que da otro indicativo más de la búsqueda de la disminución de la capacidad de maniobra económica, aún a pesar de que le entrega a través de su esposa el Ministerio de Infraestructura. Este Ministerio de Infraestructura, mermado por la situación económica del país, no deja de ser uno de los principales ministerios desde el punto de vista de la capacidad del volumen de recursos que maneja. Además, ya él había sido ministro en esa cartera cuando el presidente Chávez, bueno, la compensación es económica, pues en turismo no tenían tantos recursos como van a tener en el Ministerio de Infraestructura. En el Ministerio de Turismo no hicieron nada, no aspiremos que hagan nada en el de Infraestructura, pero la repartición de la cuota económica es importante entre ellos para poder mantener calmado a Diosdado Cabello. Calmado en el mejor de los sentidos, no es que estemos esperando que Diosdado vaya a dar un golpe de Estado o vaya a pretender sacar a Maduro del poder, pero sí es un factor de perturbación interno permanente para Maduro que tiene que estar controlando porque Diosdado, como hemos dicho, cree o se siente la contraparte del gobierno que genera el aparente equilibrio de las cuotas de poder, que son cosas que solamente están en la mente de la misma gente de la tendencia del madurismo. Para seguir interpretando lo que está ocurriendo en este momento y lo que pudiera ocurrir en los próximos días, también estamos observando que hablan de profundización de los programas sociales. Veíamos en una cadena recientemente que hablaban la profundización inclusive del programa Chamba Juvenil. Estamos observando por toda la ciudad lo que es el embellecimiento con los jóvenes de Chamba Juvenil. Al mismo tiempo también observamos un ejemplo, distribuidor Altamira, que hasta horas de la mañana de este viernes seguía trancado porque estas mismas cuadrillas no podían recuperar lo que era el distribuidor. ¿Cómo podemos observar estos programas que se están viendo en la calle? Porque de una u otra forma, si vemos a los 2 días las calles dentro de todo limpias, ese impacto visual puede dar efecto a lo que está buscando el gobierno con relación al Chamba Juvenil y también con el programa del CLAP, donde ellos han hablado de reforzar inclusive este programa del CLAP con lo que son las mujeres y las madres en cada una de las comunidades a través de las VC. Bueno, el efectivismo puede lograr efectivamente que, como lo está logrando, que nosotros hablemos del efectivismo, pero creo que la percepción general del venezolano es de incredulidad ante cualquier tipo de acción de estas que son convulsivas y que lo que uno termina resumiendo es, bueno, o sea, he escuchado varios cuestionamientos en este sentido que son interesantes. Primero, una cantidad de jóvenes que se movilizan en cuadrillas inmensas para barrer una calle, vemos a 30, con franelas de juntos y con vallas, con algunos implementos, pero que no resuelven los problemas de fondo, que es la recolección de la basura. O sea, vemos a los jóvenes barriendo, metiendo en bolsas, pero no hay capacidad de la recolección igual de la basura, que es un problema estructural. Lo otro es, bueno, lo único que están tratando de resolver es generar murales en varios sitios del área metropolitana. Bueno,
como eso es pintura, como eso es tratar de alisar las paredes y echar pintura, pues parece que hay un gran negocio detrás de la pintura, pero más allá de eso, la resolución de fondo en relación a chamba juvenil es estructural, es terrible, porque esos muchachos que en planes de gobierno anteriores de Chávez estaban en Misión Sucre, estaban en Misión Robinson, estaban en Misión Rivas, formándose, hoy el gobierno de Maduro prefiere no seguirlos formando, sino sacarlos a la calle para ponerlos, y estaban becados. Ahora, por menos del monto de la beca de años anteriores, los ponen a trabajar en trabajos que son profundamente inorgánicos, en donde no tienen estabilidad laboral y en donde están ganando menos de $1 mensual. Entonces, el drama sigue siendo profundo, pero con una estética distinta. Ese es el objetivo fundamental de esas acciones. Por otra parte, en relación con además es parte de las políticas de control social. Es aparentar que a través del control de las mujeres dentro del CLAP y de sus hijos en chamba juvenil se puede entonces generar una ampliación de ese control social a través de las cajas del CLAP. Pero bueno, tomemos en cuenta algo, precisamente conectando un punto con el otro. Acaban de sacar a Freddy Bernal del Ministerio de Agricultura Urbana, pero que además lo que no sabemos es si se mantiene lo del CLAP. Suponemos que sí por ahora, pero esa salida, que es una salida además de un líder de control social de colectivos en la ciudad de Caracas y de la estructura del partido en Caracas, y que además también tenía o tiene el control de los CLAP en Caracas, es una cosa ruidosa porque es una pérdida de cuota de Diosdado en este sentido. Incluso la política de control social también se reparte en cuotas, y entonces habrá que ver a quién le queda la cuota de los recursos para la distribución, que son pañitos calientes que generan un efectivismo que lamentablemente no resuelven nada estructuralmente. Entendemos que esto todo está ocurriendo, pero la gente también habla en la calle de lo que pueda hacer la oposición en momentos de que observa más profundización de la crisis y también del aparato gubernamental, pues en función a esta crisis que se está viviendo. Alternativos en este momento, ¿qué debería estar haciendo la oposición en este momento desde el punto de vista, bueno, académico, si nos puede dar? Mira, Luis, la situación del país es muy particular porque hoy hay una profunda desactivación de la capacidad de movilización política de la gente. Hoy hay protestas en todas partes. O sea, en todas partes, el sector salud, el sector educación. Nada más ayer el Instituto de Geografía Nacional, los empleados públicos salieron a protestar y salen a protestar de manera permanente. O sea, hay protestas puntuales por causas específicas que no se conectan con lo político. Y eso se da como consecuencia del hecho de que hay un fenómeno que hay que estudiar y que hay que profundizar en su elemento, que es las consecuencias de las remesas en el país. Se proyecta que para este año va a haber un ingreso de $2.000 millones en remesas, lo que está generando que haya un sector que es el más vulnerable hacia la movilización política, que con 50 o $100 mensuales resuelven aparentemente su vida. Por lo menos resuelven el mercado, resuelven las cosas de la casa, y eso genera una conformidad, entre comillas, de un sector que debería estar movilizado y protestando por inconformidad en relación a lo que está sucediendo en el país. Eso por una parte, más las políticas de control social, más el terrorismo de Estado, más el hecho de que si tú protestas, caes preso y te liberan, te destierran. Un fenómeno increíble lo que pasó con este muchacho Vilca. O sea, eso es una cosa medieval, eso es una cosa que no está contemplado en ninguna parte de la Constitución. O sea, es una cosa de violación de derechos humanos claros y de soberanía y de perspectiva de pertenencia y de ciudadanía. En ese marco, por supuesto que la oposición tiene un gran reto. El gran reto es crear metodologías alternas de posibilidad de movilización y de organización para la acción política y echar mano a mecanismos de negociación real que no caigan en los errores del pasado, pero además tratar de plantear un esquema claro delante de la gente en relación a cuál es la salida en este momento de la crisis del país. Nosotros dentro del Frente Amplio hemos estado conversando con diversos sectores en relación y recomiendo la lectura del artículo del padre Luis Ugalde que publicó el día de ayer. Creo que da luces en relación a la necesidad de comprender la ruta, de cuál es el destino y cómo debe organizarse el país, y lo podemos resumir sintetizándolo como lo hemos dicho nosotros ya desde hace algunas semanas. El país requiere y demanda una salida democrática y constitucional de la crisis venezolana.
Lo que nosotros queremos como venezolanos es salir de esto electoralmente, pero el gobierno cada vez cierra más las puertas y hace más inviable esa salida. Bueno, no hay nada más democrático en este país que tanto la oposición como el gobierno reconozca como origen de la democracia del país que el 23 de enero del 58. ¿Y qué fue el 23 de enero del 58? El ponerse de acuerdo de los distintos sectores para poder salir de una situación política, de un sistema político oprobioso que estaba acabando con las condiciones y los valores democráticos, que hoy son condiciones mucho peores las que se están viviendo que las que se estaban viviendo en aquel año 1958. Bueno, eso se está discutiendo. La necesidad de que eso se transforme en acciones concretas, que no necesariamente son grandes manifestaciones, que no es volver a la autopista Francisco Fajardo, que no es exponer a la gente a que ponga su vida, sino a tratar de canalizar esas protestas sociales que están generando los sectores hacia un sentido político y poder articular con todos esos sectores para poder conducir paulatinamente hacia el fortalecimiento de la movilización social en protesta en contra del gobierno y articular con sectores de la... No estoy hablando de golpe de Estado, para poder aclararlo y para poder evitar... Estoy hablando que la Fuerza Armada tiene la obligación constitucional a través del artículo 333 del restablecimiento del orden constitucional, que está roto desde hace más de dos años, y la necesidad de ponernos de acuerdo en los factores políticos, los factores sociales, los factores económicos, incluso los mismos factores del gobierno, que hoy dentro del gobierno saben muy bien que están atrapados, que están secuestrados y que necesitan tener confianza de poder dar un paso al frente para poder salir de esta crisis, es lo que se necesita. Lamentablemente eso es algo que no se decreta, no es algo que va a poder generar una salida inmediata para el día de mañana, pero sí lo que debemos es seguir forzando el hecho de que la división o la falsa, la absurda división de la oposición en este momento se supere hacia la unificación de fuerzas en función del logro de un objetivo común. Bueno, muchísimas gracias. Estamos hablando con Nigmer Evans. Él es politólogo y nos estaba ayudando a analizar lo que había sido este cambio ministerial dentro del gabinete del presidente Nicolás Maduro. Es parte de la información que podemos compartir desde la ciudad de Caracas, invitándolo a que sigan con la programación de BPI TV, quien les reportó Héctor Luis Caldera.